Hoy nos encontramos en este espacio por última vez para ya la última clase de este curso de buen y maltrato laboral que está a cargo de Isabel Pérez Jauregui, a quien agradecemos una vez más. Isabel, no te quito más tiempo, el espacio es todo tuyo, así que te escuchamos muy atentamente. Buenísimo, ya veo varios que están saludando. Hola, ¿qué tal? Bueno, se mantiene una asistencia, ¿eh? Me encanta, se mantiene un número similar, así que eso está muy bueno. Y a ver, un segundito. Ahí yo ya habilité los micrófonos, Isabel, así que si alguien quiere comentar algo, charlar y compartir, está Sí, habilitado. ¿sabés qué pasó? Que al Sí, cliquear en el chat, no me acordaba que acá te apareció otra se ventana. anulaba, no, claro, se anula el compartir. Estamos No, viendo, la pantalla tuya ahora estamos en consecuencias del maltrato laboral. y yo no la No veo, lo che. ves. Fíjate entonces si deja de compartir, que es una cruz que tenés en el Sí, margen. Ahí está. y vuelvo a hacer Y todo de vamos a nuevo. hacer, sí, de nuevo, sí. Listo, ya estamos. Bueno, ¿quiere alguien comenzar comentando algo de lo hablado? La idea sería que hoy podamos completar la presentación del material, del Power, y si nos da el tiempo, además de, bueno, que ustedes conversen sobre las inquietudes, etcétera, como les había dicho, pensé en algún cierre especial. ¿eh? Vamos a tratar, de acuerdo al tiempo, ¿no?, de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar preguntando si alguien quiere compartir algo que ha estado pensando por ahí en esta semana, o que le ha quedado de los encuentros anteriores. Están los micrófonos abiertos, así que ¿quieren comenzar o empiezo yo? Parece que quieren que empiece yo, al haber silencio. Bueno, como saben, interrumpen en cualquier momento, levantan la mano. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando acerca de esta problemática, ¿verdad? Dándole la envergadura, ni de más ni de menos, ¿no? Esto de que es importante poder considerar la importancia, el valor de las relaciones interpersonales, ¿no?, en el ambiente de trabajo, cómo se van formando los climas laborales que finalmente son los que potencian, además de las competencias, los recursos cognitivos, todo eso lo damos por sentado, no tenemos que aclarar, pero acá queremos enfatizar la cuestión de lo emocional, ¿no?, lo afectivo, el modo de sentirnos, de estar, de ser en el trabajo, que se construye a partir de los vínculos, tarea, organización, en la cual trabajamos. Y como hemos estado viendo, el maltrato laboral afecta en la construcción de la identidad, en el sentimiento de autoestima, trae una serie de consecuencias en los distintos niveles de nuestra existencia laboral, ¿no? Esto de que somos cuerpo, somos psiquis,
somos sociedad. También, ¿por qué no pensar lo espiritual, ¿no? O sea, si el trabajo espiritual no entendido como religioso necesariamente, sino si a través de nuestro trabajo nos sentimos realizados, percibimos que tiene un valor, que ese valor trasciende a lo meramente individual, ¿no? Que nos satisface, pero también aporta a los otros, puede aportar a la organización en la cual estoy. Y esto también cada vez se le está dando más importancia. ¿Eh? Y las consecuencias, como hemos estado mencionando, en los distintos niveles, el maltrato laboral trae efectos negativos. Pero queremos enfatizar que al lado de esto tenemos recursos, recursos para observar esta cuestión, para identificar el problema si es que se da, para afirmar interacciones de buen trato, para ver qué hacemos con respecto a evidencias de maltrato. Es decir, recordemos, lo que más enferma frente a esta problemática es una doble victimización, es quedarnos en una actitud pasiva, sufriente, aislados, sin recursos en el pensamiento para buscar desde nosotros y también desde otros, en quienes podamos confiar, que sepan del tema, que puedan ayudarnos, colegas, etcétera, buscar qué estrategias son posibles. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Seguimos? Bien. Vamos a presentar una serie de cuestiones para que pensemos si es o no, si se trata o no de acoso laboral. Por ejemplo, hacer pagar el derecho de piso al que ingresa. Claro que sí. Y hay organizaciones que sabemos que pueden llevar en ese pagar el derecho de piso a consecuencias nefastas sobre la persona a la cual se la somete a una serie de vejámenes para ver si tiene fortaleza, si aguanta, si tolera el estrés, si esto, aquello o lo demás allá. Si vemos que esto es una costumbre, que es una norma, que forma parte de una cultura del disvalor en una organización, veamos cómo podemos intervenir para ponerle cierto límite o coto a esa situación. Conflictos relacionan en el trabajo, no necesariamente. Conflictos siempre va a haber, ansiedades siempre va a haber. Acá nos estamos refiriendo a algo muy puntual, que descalifica al otro, que merma en el sentimiento de autoestima necesario para desempeñarse, que tiene que ver con acciones que provocan daño. Entonces, no todo conflicto relacional en el trabajo
podemos aludir que se trata de maltrato. Fuerte competencia, tampoco. Lo importante sería ver qué tipo de competencia, ¿eh? Si es una competencia desleal, si hay amenazas, si hay injurias, si hay mentiras para quitarle valor, quitarle poder a personas a las cuales se les teme, quizás por su liderazgo, su ascendencia, su influencia sobre otros, ¿eh? No siempre la competencia, que por otra parte es como el conflicto, competencias siempre va a haber, conflictos siempre va a haber, el tema es de qué tipo de competencia estamos hablando. Descalificaciones sostenidas, claramente sí, es un maltrato laboral. No es lo mismo señalar lo que tiene que ser mejorado en un desempeño, ¿no? En un rendimiento, en una tarea que no está cumpliendo con las expectativas, con lo necesario. Pero ¿qué se hace respecto de esto? Se ayuda, se enseña, se estimula a un aprendizaje, ¿eh? A una búsqueda de ayuda. Esto es lo saludable, no descalificarlo como incompetente, como incapaz, como alguien que sería mejor que no estuviera, no tuviera funciones, no existiera en ese lugar de trabajo. La víctima es la parte más débil de una relación. En realidad, sí. No estamos hablando de si es con superiores en cuanto a la escala jerárquica o es inferior o es un par. Ponerse, estar, quedarse, permanecer en el lugar de la víctima habla de una vulnerabilidad, de una debilidad, de no poder reaccionar, no tener los recursos, las competencias, como para que ese maltrato tenga un límite. Y esto tanto puede deberse a el nivel del sujeto, como hemos hablado, recuerden, muy importante considerar que en un maltrato hay varios factores que intervienen. No es solo porque se trata de un sujeto minusválido, con sentimientos de inferioridad. Claro que tiene que dar en un lugar de minusvalía, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el grupo? ¿Y qué pasa con la organización? ¿Y de qué manera el contexto también está influyendo? Y ese sujeto que puede, por ejemplo, tener una historia personal de vida de haber presenciado o sentido o padecido situaciones de abuso o maltrato o acoso, no necesariamente laboral, ¿se entiende? Sino el haber visto, el haber participado de manera directa o indirecta en injurias, en abusos, en agresiones, en violencia. Eso lo coloca al sujeto en un lugar de fragilidad que en el contexto laboral, apareciendo
alguien que ocupa un lugar de violento, acosador, maltratador, en ese sujeto se va a conectar con esas vivencias anteriores. ¿Se entiende? Claro que va a importar cómo es el grupo laboral, si cuenta con apoyos, con personas referentes que puedan darle una mano, ayudarlo, aconsejarlo dentro de la organización. Pero quiero dejarles esto. Una cosa es sufrir acoso laboral o maltrato, otra cosa es quedarse, permanecer en el lugar de víctima. Y es ahí donde tenemos que ejercer ya un tratamiento particular, una ayuda especial. ¿Se entiende? O sea, cuanto más se avance en que el maltrato sea algo estable, que se lo dé por natural o ni se lo perciba siquiera, ahí es donde nuestra intervención tiene que ser mayor y más completa. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Estamos tocando temas que son delicados, ¿eh? ¿Alguien quiere hablar? Tienen los micrófonos, ¿verdad? ¿Abiertos? Sí, sí, está abierta la opción para que habiliten los Sí. micrófonos. Gracias, gracias. Entonces, si no hay todavía comunicaciones de ustedes, vamos a seguir un poco más. Liderazgo autoritario. No necesariamente ser autoritario como líder implica maltrato laboral. Explico. Dentro de la psicología organizacional, ¿hay alguien que quiera hablar? No. Había un eco, ¿no? Me parecía. Bueno, continúo. Dentro de la psicología organizacional se ha investigado el tema de liderazgo, formas de liderazgo, una clasificación, la más conocida, autoritario, democrático, laissez-faire, o el que no se implica, ¿no? Y que deja hacer. Bueno, basándonos en esa nomenclatura sobre liderazgo, está investigado que lo autoritario como estilo de liderazgo se requiere, sobre todo, quiero decir, hasta es necesario, sobre todo cuando los liderados, el grupo que coordina, que dirige, este líder tiene bajo desarrollo laboral, personal, cognitivo. Esto requiere del líder un seguimiento mayor, una supervisión mayor, un control, una directividad mucho mayor que si el grupo fuera de profesionales, por ejemplo. Profesionales que tienen experiencia, que tienen conocimientos, que saben sobre el tema. Cuanto mayor
potencial cognitivo, de experiencia sobre el tema, de maduración en el rol la persona tenga, va a ser más autónoma, un estilo de liderazgo autoritario, de mucha intervención, de mucha guía, de control, va a fastidiar, va a importunar, va a generar una reacción opuesta a una buena conducción. ¿Se entiende? O sea, que el tipo de liderazgo varía y debe variar también según el perfil de los liderados. Por lo tanto, el liderazgo autoritario puede llegar a ser maltrato laboral, pero no necesariamente, por ejemplo, en lo que les estoy comentando. ¿Se entiende? Sobre estas situaciones, ¿qué piensan? Facundo, Camila o no. Hola, hola. Hola, hola, ¿quién habla? Soy Yael. ¿Cómo te va? Bien, muy bien vos. Un saludo Bien, para todos. No, bueno, esto último que vos decías, hablando del líder autoritario, la verdad que me parecía que quedaba un poco mal decir que soy autoritaria porque tengo a mis dependientes que no están muy capacitados para la función, capaz. ¿No es un poco violento decir que tengo que ser así porque la verdad que ustedes no rinden? Digo, no Eso hay otra. dicho, claro, dicho No hay así otra. claramente, sí, claro, Yael. No, el tema es que un líder sólido, ¿está bien? O sea, Sí, aquel que tiene tanto conocimientos sobre la tarea como capacidades relacionales de vincularse adecuadamente, ¿eh? De conducir, de influenciar, un líder de este estilo, que es como el requerido, el ideal, el que, ¿no? A todos nos gusta, nos gustaría, sí. claro, ser nosotros de ese estilo o tener por encima jefes que tengan ese perfil. Entonces, decir, porque vos sos incapaz, yo tengo que estar encima explicándote y explicándote, es una forma realmente descalificante y Claro. maltratadora. No, es de una forma respetuosa, respetuosa hacia la otra persona, indicarle, ayudarlo, darle más elementos, estimularlo a que mejore, a que crezca. Ese es el estilo. ¿Eh? Correcto. ¿Se Ya que estás entiende? en este área, no sé si es oportuno, quizás más adelante en la charla se produzca el tema, No pero dejes pasar. viste que, No viste que dejes hay, pasar porque por ahí después no hay viste que hay como oportunidad. unas generaciones nuevas. O sea, yo tengo 45, casi 46 años y en muchas cosas me considero que estoy un poco oxidada, ¿no? Ajá. Eh, ¿No considerás que las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan al mercado laboral tienen algunas aspiraciones o hay que tratarlos de cierta manera especial como esa generación de cristal que dicen que no pueden soportar que les marquen los errores, que hay que tratarlos como, haciendo un paralelo,
en un estilo de crianza respetuosa, que aunque tu hijo te esté dando un sopapo en la cara, vos lo tenés que mirar con amor y decirle, cariño, lo que estás haciendo es incorrecto. Digo, ¿cómo, A cómo ver, tratar esa generación de jóvenes que ingresan sí, hoy sí, al mercado laboral y se enfrentan con un jefe, con un líder que capaz no está en la misma sintonía, y ahí pueden aparecer esos choques de yo, autoritarismo, sí, esas confusiones que la gente puede malinterpretar, es violencia, es maltrato, y en realidad a veces hay una sensibilidad extrema de un lado y quizás tal vez una falta de empatía del otro, no digo que no, pero yo excelente. me siento en ese jamón del sándwich que Sí, sí, eh, sí, a veces me cuesta esto de tratar y empatizar a estas generaciones nuevas, ¿no? Digo, muy quizás bien, algún curso con alguna herramienta más didáctica para esto tendríamos que buscarlo, ¿no? muy bien. Varias cosas, es muy oportuno lo que estás comentando. Primero, yo no estoy de acuerdo con eso de si te pegan una piña, poner la cara del otro lado y recibir otra piña, ¿viste? No, No, pero viste que tenés que explicarle de una forma y de otra forma hasta que te entienda y que las palabras, el diálogo, es súper positivo eso. Pero muy hay un bien, momento que se necesita. muy No bien. digo el... Es un desafío, es correctísimo lo que decís, porque las generaciones más jóvenes vienen generalmente, por ahí toda generalización No, tal cual. deja, viste, sí, 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 falla, en el medio pero, alguien, sí, pero pierde. hay algunos rasgos. Generalmente creen saberlo todo, ¿eh? Ay, sí, Creen sí, sí. saberlo todo, pero al mismo tiempo necesitan, cosa que no siempre lo formulan, así de una manera clara, directa o explícita, pero necesitan encontrar en los adultos, en los mayores a ellos, figuras de autoridad. Autoridad en el buen sentido, en esto que hablamos de personas Claro. con solidez, que pueden equivocarse, ¿cómo Sí, no? Todos nos equivocamos, pero que pueden reconocer su error, pueden asumirlo, pueden buscar su corrección, que no le depositan al otro sus problemáticas, o sea, personalidades como bastante logradas, maduras, desarrolladas. Los jóvenes están necesitando ver claro. eso en los adultos. Entonces, como muy bien decís, Yael, ya te doy la palabra, Facundo. Como muy bien decís, Yael, se requiere una fina sintonía para, estando en cargos de influencia y de liderazgo con generaciones jóvenes, eh, no impulsar a que haya como barreras, desencuentros, competencias que son infructuosas, donde el joven al mayor le dicen, vos te las crees todas, pero ya está pasado de moda lo que vos pensás, estás anquilosado. El mayor le dice al joven, a vos te falta criterio, te falta experiencia, te las crees todas, pecas de soberbio. Y esos choques, que también lo mencionás, Yael, y de esto habría que armar un curso, para mi gusto, especial, que es los conflictos intergeneracionales, porque convivimos varias generaciones, ¿eh? En el mismo lugar.
Entonces, ¿cómo aprovechar los recursos que más tiene esta generación, esta otra, y no estar como en la lucha, a ver, a codazos, cómo saco o destrono o no considero al de la otra generación, ¿no? Esto de los temores que se generan de no ser bien recibido, no ser escuchado, no ser tenido en cuenta, unos y otros. Es complejo el tema, ¿eh? Pero súper importante. Facundo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ¿Cómo te va? también, a vos, Isabel. Bueno, un poco, 4 o 5 reflexiones que me surgían mientras estábamos acá teniendo la clase, ¿no? Que lo tengo que decir así. Pero lo primero, agradecer el espacio, porque la verdad es que estas cosas es difícil poder charlarlas en un ámbito reposado, donde tratemos Predomina el pensamiento, ¿no? Predomina las ganas de claro, o sea, pensar de y de reflexionar un compartir. poco sobre lo Sí, cotidiano, parar la sí. pelota, ¿no? Y cosas que son complejas, porque también eso quería destacar, que una de las dificultades mayores de todo este entramado de relaciones que nosotros vemos, sin duda, eh, tiene que ver con que se da en la dinámica de lo cotidiano con las urgencias que implican el trabajo que tenemos de resolver, los controles a los que estamos dispuestos, las responsabilidades que se reparten. Entonces, separar un poco que hay veces que uno puede tener la empatía total e incluso tener una relación importante. Bueno, yo insisto con que estoy en un pueblo, o sea que nos conocemos mucho todos y casi no hay manera de no tener algún otro contacto más allá de lo Fantástico. laboral, ¿no? Sí, Entonces que vos podés tener una buena relación y de golpe el tema es ponerse a trabajar, ¿no? Entonces ahí viene la cosa, es decir, bueno, fenómeno. Si tenemos problemas que vienen porque no podemos coordinarnos para trabajar, pero somos bárbaros comiendo asados, tenemos que revisar cuántas ganas de trabajar tenemos, no, muy bien, muy bien, no si nos llevamos bien o nos llevamos mal. muy bien. Eh, Eso por un lado, ¿no? Y que digo, bueno, qué difícil es esto en este aspecto también, porque también se supone que para el ingreso, esta no es gente que se colecciona arbitrariamente, sino que pasa controles. Todos los hemos pasado para ingresar al Poder Judicial y sin embargo, si estamos hablando de esto y hay un curso de esto es porque los problemas son muchos y muy graves, indetectados por cualquier tipo de control médico, psicológico, a nadie le dicen, che, te mando un empleado, pero tiene dificultades de relación y que yo, no, empiezan con las mudanzas, las corridas, te llevo, te mando, no sacame este tipo de acá. Bueno, en fin, ¿qué quiero decir? Muy bien, muy Que la bien. estructura tampoco está generando los anticuerpos necesarios como para promover una cultura que hable de discutir y charlar cómo coordinar en el conflicto, no en la coordinación. La coordinación está todo bárbaro. El asunto es que por ahí nos encontramos gente que nos resulta conflictiva o somos nosotros. Está muy Entonces, bien, ¿cómo Facundo, coordinamos ahí? porque hay un mecanismo natural, que nos surge a todos, que es evitemos el conflicto. Claro, bueno, la negación ¿Eh? misma, eso es lo La peor. negación, evitemos el conflicto, o nos da temor, lógico, no porque seamos rayados, ¿eh? Es como una tendencia natural. ¿Eh? Evitemos el conflicto, saquémonos los problemas de encima, que tenemos tanto que cumplir y tanto que hacer, y eso hace que no se le dé el lugar, no para obsesionarse con los conflictos, el lugar que le corresponde, y desde las personas, y esto agrego, desde las personas que algo tengan que ver con ese conflicto, ver entre todas cómo se puede operar para mejorar la situación, Sí, sí. para darle un cauce, y no sea como decís vos, me lo saco de encima, lo mando a otro lugar. En general esos lugares son los archivos, lo aíslo, ¿no? Eh, entonces,
cómo sin exagerar el conflicto, no obsesionarnos, no perder el sueño, pero sí darle el lugar que le corresponde para atenderlo y definir cuál es la mejor estrategia para implementar las personas que tienen que ver con eso, que tienen poder Sí, de influenciar, poder de dirigir. sí, las otras, bueno, dos temitas nada más y no quiero monopolizar esto. La cuestión de decir, bueno, a la hora de identificar en materia de conflictos laborales o de conflictividad que tenga que ver con el trabajo, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde puede venir? ¿De que nos llevamos mal, de que me cayó mal, de que no me gustó cómo me habla, de que se habló de esto y algunos compañeros lo dijeron? Bueno, la compañera anterior casualmente hizo mención a una posibilidad de estar diciéndole a alguien, bueno, porque no haces las cosas muy bien es que te tengo que estar ayudando. Eh, yo tengo que decir que en mi experiencia, los que menos saben son los que más predisposición tienen para aprender, los que más empuje le ponen, los que no tienen tanto que deconstruir en definitiva, porque el mayor inconveniente para mí en materia de conflictos laborales viene de las prácticas propias, en que si más en el proceso que estamos metidos hoy con la implementación del proceso electrónico, que bueno, hace ya 10 años que estamos con esto, pero bueno, todavía no se amoldó, no es lo mismo Sí, en La Plata que en Tapalqué, ¿no es sí, cierto? sí, Entonces, por decir algo, no tengo nada contra los muchachos de Tapalqué, simplemente porque me acuerdo de que son juzgados chicos, o en San Pedro, si lo querés, que es sí. de donde soy yo. Pero entonces, ¿a qué voy? Acá hay mucha gente que está dentro de la estructura que ha tenido que desaprender cosas y aprender otras. Y eso Cuesta más. trae muchos conflictos, porque Muy entonces ya bien. no se trata que me llevo mal con este o con aquel, sino que, como decía, ¿no? El pibe este que entró hace 2 meses captó más rápido un modo de hacer las Sí, cosas que se está instalando, y sí, de sí, golpe viene y te da la pauta de que lo escribiste 5 hojas, pero si esas hojas no las comunicaste, no firmaste electrónicamente, es como si no lo hubieras escrito, y eso da bronca y entonces genera antipatía, muy porque no bien. se entiende que tenemos una tarea común. Dos cosas de lo que vienen diciendo desde las clases anteriores también. Lo primero tiene que ver con, veamos cuál es el problema. Analicémoslo, pensémoslo. A ver, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de este problema interpersonal, vincular? Esa base, ¿a qué se debe? Sí, sí. Porque cambia totalmente si, por ejemplo, una persona tiende a maltratar a aquellos individuos que, por ejemplo, son morenos, porque tiene un prejuicio, un presupuesto, algo anterior que hace que rechace, o al revés, a rubios, no importa. El prejuicio, el presupuesto, lo anterior que vos estás hablando, Facundo, Sí, que sí. se tiene en la cabeza, sobre todo cuando no se identifica, no se pone sobre la mesa, no se piensa, no se lo busca elaborar o dirigir hacia una zona más reflexiva, de que sí, que no, qué es justo, qué es injusto. Bueno, esta es la base de la mayoría de los conflictos. Esa, La y base. por último, lo último que digo, por favor, es la cordialidad fingida, porque si ojalá todos estos inconvenientes se dieran, Sí, entonces, bueno, si tenemos un problema, lo podemos charlar, lo podemos sí, ver, vos me lo haces saber, sí, pero ponernos carita de, perfecto, sí, cómo no, fenómeno, cuando la persona, el que interactúa con nosotros, sale de, ni loco hago lo que me dijo este tipo, o no voy a prestar atención a esto porque yo esto no lo sé hacer, que lo haga otro, yo lo lamento. Y entonces empiezan a generar una especie de libanización hacia adentro,
donde nos fragmentamos todo de modo feudal y cada cual termina encerrado en su escritorio. Es una cosa increíble, con la Sí, velocidad que pasa eso además. sí, y es todo ficticio. Entonces, con tu reflexión, importante es ser realistas, o sea, ser honestos, reconocer si algo me molesta, ser realistas con respecto a qué se podrá hacer frente a esto que me molesta. ¿Es fundamentado mi molestia? Porque puede ser que también mi molestia derive de otra cuestión que este tipo no tiene nada que ver, me tocó justo, me rozó algo en lo cual No yo no maten al estaba. mensajero, no maten al mensajero muchas veces, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Es abrir nuestra cabeza a pensar estas situaciones de tensión, si es posible cuando se inician, cuando comienzan. Muy bien esto que vos decís, no asumamos cordialidades fingidas o no neguemos si hay una relación en la cual se percibe que hay algo ahí o antipatía o, ¿no? Miremos el tema y veamos con realismo, repito, tenemos un ideal. El ideal es, estaría buenísimo acercarnos lo más posible al buen trato laboral. ¿Quién va a negar esto? Solamente los psicópatas, que acá sentados no me parece que haya ninguno. Entonces, no asistirían a este curso. Fingiremos Entonces, cordialmente que así no lo es. Hoy entonces, simulamos muy bien, Isabel, no sabes. entonces, con realismo ver, bueno, frente a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el grupo? Desde la organización, ¿algo se puede mover como mejora? Abrir la capacidad de pensar, ¿no? Tendiendo a potenciar buen trato y poner límites a los maltratos. ¿Eh? ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola Isabel, buenas tardes. ¿Quién Y buenas habla? tardes a todos. Por allí también se me venían distintas ideas, se ve que son temas sensibles y que nos llegan a todos los juzgados. El tema de cuando uno delega trabajo, que después lo tiene que supervisar, y qué mejor si es un trabajo que uno delega y viene satisfactorio en todas las oportunidades, uno deja por allí de hacer algún control. Pero por ahí también pasa que uno delega ciertas funciones y vienen dos veces bien, una más o menos, una mal, una bien, y bueno, no te llega a generar esa confianza en el sentido de que somos todos distintos y por algún motivo llegamos todos al lugar en el que estamos, y bueno, ya estamos, entonces estas son las personas. Entonces, bueno, tratemos de trabajar, y hay gente que uno delega y después ya no necesita tanta supervisión, porque Claro, porque hay confianza. y hay confianza y se lo ganó, por decirlo de alguna forma. Sí, Luego hay otras personas que uno no es por ensañamiento, por maldad, es simplemente porque por allí todavía no logró o tiene ciertas desconexiones por motivos personales, vivencias familiares o lo que fuera, que uno no puede dejarle desinteresadamente, tiene que controlarlo porque después puede haber un problema mayor, porque uno ya sabe que esa persona no... Y no es nada en contra ni de maltrato, es simplemente que, bueno, es para tener resultados más eficaces también. Perfecto. ¿Quién es que habló? Guillermina de Puan. Guillermina, está muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un norte, tenemos el objetivo de que el trabajo salga lo mejor posible. Entonces, paralizarnos si somos jefes o directivos o incluso pares o subalternos, no importa el rango, paralizarnos en no poder señalar, observar, indicar
una necesidad de mejora, de que hay algo que no está bien cumplimentado, no está bueno, porque es perder como el horizonte que nos reúne. Hay un horizonte en común que tiene que ver con sacar el trabajo, realizarlo de la mejor manera posible. Entonces, si me encuentro con personalidades susceptibles, fácilmente irascibles o que se irritan con facilidad si se les señala un error, ¿no? Bueno, habrá que buscar la manera de comunicarlo la mejor posible, tomando en cuenta, bueno, decírselo en una parte, primero comentarle lo que logra, lo que realiza bien, y luego señalarle lo que tiene que trabajar de otra manera o que capacitarse más. ¿Se entiende? Sí, nosotros Porque en la eso medida de lo es. posible uno trata de hacerlo de la mejor manera posible. Incluso en el caso puntual del juzgado en el que estoy, nos había pasado con una persona y venía la trabajadora social y me dice, esto no funciona. Venía el chico de mesa de entrada, que todo en base a la misma persona, y llegábamos a la conclusión de esto que te digo, de que por ahí tenía desconexiones, que lo cual le hacían de que no se le pudiera delegar. Pero a la Claro. vez ella, esa persona como que quería que le den más trabajo, que estaba para hacer más cosas, y yo digo, bueno, pero si no podemos salir del casillero número 1 porque todos tienen quejas hacia tu trabajo, no te puedo dar algo de mayor responsabilidad si no puedes superar. Y no era algo personal con ella, sino también de buscar la forma para que ella, sin que estuviera herida, pudiera advertir que todavía no estaba preparada, Claro. o que desde Claro, desde claro. distintos niveles. Y a veces es Entonces, complejo, pero sí. ahí había un desajuste en las aspiraciones. ¿Está bien? Claro, No, también. faltaba mayor conciencia de límites. ¿Eh? Entonces, tiene ese empleado que tomar nota, que considerar, que le hagan ver lo que él no está considerando como limitaciones propias, de la mejor manera, respetuosamente, pero digamos, eso es ser responsable, ¿no? Eso es Por ahí ser. después hay empezado, si o sea, llamás y decís, vení, sentate, mirá, te muestro, de la mejor manera posible, pero bueno, entiendo que también del otro lado, como que por ahí a veces te molesta, no sé, hasta que llega un punto y digo, bueno, le estoy marcando lo mismo hace 2 años, no la llamo más para decirle lo mismo, lo corrijo y lo paso, la firmo y ya está. Sí, claro. Y ahí Entonces, seguimos, no, ahí, claro, la persona no evoluciona y hay una sobrecarga pero ¿cuál injusta. es el tiempo y el límite sin que la Sí. persona sienta que es una cosa, o sea, o algo, si ya me lo dijo, y yo por otro lado también digo, ¿y cuántas veces más hay que decirlo? Si ya han transcurrido, al principio eran meses, después fue un año, y seguía pasando el tiempo y teníamos los mismos errores. A Pero ver, bueno, tiene que haber una confianza con respecto al liderazgo que uno ejerce, eh, con autocrítica, pero objetiva, de si realmente se lo está maltratando o es alguien que habría que pensar si no estaría mejor en un cargo, en una función en la cual él pudiera desempeñarse adecuadamente y quizá plantearle un desarrollo, ¿no? Hacia una mejora. Pero habría que ver si uno si no está en el lugar que no es para él y que termina la persona frustrada, su jefe frustrado, el trabajo mal hecho, y eso es fuente de conflicto, porque también es injusto que otro haga el trabajo de quien no lo sabe hacer. ¿Se entiende? sí, correcto. Es injusto.
Isabel, Muy bien. Después otra notita y ya me desconecto, no monopolizo robando frases de Facundo. Que otra compañera hablaba el tema de las nuevas generaciones. Bueno, en mi caso yo tengo 42 años y por allí lo que veo, no sé si tal vez es algo generacional, pero es que hay veces que personas dicen, yo soy abogada. Bueno, pero tener el título de abogada a veces no te hace conocedora de un montón de cuestiones, ya sea desde lo de informática, como se habló con anterioridad, o cuestiones que hacen un juzgado, que por ahí hay personas que son oficial mayor o están en la mesa de entrada hace 20 años y saben más que uno. Entonces, bueno, hay que por allí entender que tenemos que trabajar en mejorarnos como persona antes que anteponer un título y tener un respeto. Yo desde mi lugar como que veo que a veces falta eso, el respeto para con el otro y en ese tema generacional, como que porque soy abogado puedo avasallar por... no. Y respetar, el título. claro. Eso es lo de, como una apreciación personal, nada más. Está muy bien. Y respetar implica considerar las fortalezas y las debilidades propias y del otro. El respeto va de la mano de ser objetivos, no prejuiciosos, ni sobrevalorarnos o sobrevalorar al otro, ni infravalorarnos o infravalorar al otro. ¿Se entiende? Es tener una visión realista, objetiva y dirigirnos a partir de eso. Nuestra forma de comunicación no tiene por qué ser la misma con todos, porque depende del otro, depende del vínculo, depende de un montón de cosas. Considerar esas diferencias tienen que ver con respetarnos y respetar al otro. El valor, esto lo dice un antropólogo especializado en las problemáticas del trabajo, del mundo del trabajo, señala que el valor central referido a los vínculos o relaciones en el trabajo es el respeto. Y respeto es ser objetivos. Y es con uno y con el otro. Seguimos. Abrumar al empleado con un exceso de tareas. Y sí, esto tiene que ver con maltrato. ¿Por qué? Porque el empleado no va a poder rendir, por lo tanto, se lo está abusando de sus posibilidades. No estamos hablando de alguien que es irresponsable, indiferente. No, el empleado comprometido. Y se le triplica la cantidad o la complejidad de tareas, con lo cual lo van a conducir a un fracaso. Esto es maltratarlo. No darle la tarea para la que está capacitado tiene que ver con lo que hablábamos recién. A ver, si al lado de darle la tarea para la que no está capacitado, se le ofrece una formación, una capacitación, alguien que lo instruya al respecto, está buenísimo, ¿no? Por ahí tiene que ver con desarrollo personal, adquisición de otras competencias. Ahora, si se le está dando una tarea que no puede realizar y se lo abandona en ese camino de no poder rendir, eso es maltrato. Permitir hablar y manifestar su opinión, no, por supuesto es lo contrario. Hacerle el vacío es maltrato. Y estar Sí. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto... A ver, para ver la cámara, estoy. No darle la tarea para la que está capacitado. Pues en este punto, al menos lo que es Poder Judicial, yo creo que
tenemos un gran problema acá. A ver. Vos hablabas del tema de capacitar, el tema de darle las herramientas, el tema de un montón de cuestiones que hacen a lo que nosotros en algún momento, cuando tenés empleados que estudian abogacía y que en algún punto llegan a tener ese título de abogados y trabajan durante bastante tiempo en el mismo organismo y están en constante formación y van saliendo por ahí de un trabajo de mesa de entradas y pasan a un trabajo de despacho. Y en algún momento ahí se produce alguna traba pese a lo que uno o todos o algunos o la mayoría de los compañeros o el que está a cargo de instruirlo le da todas esas herramientas. Y sin embargo llega un momento en el cual eso no estaría funcionando. Ahí en algún punto es como que nosotros tenemos una traba porque si uno se lo compara con el ámbito privado, en determinado tiempo de desarrollo, en determinado tiempo de capacitación, no funciona, la salida es completamente diferente a la que tenemos nosotros. Y acá a veces lo que pasa es que la gente termina apoyando de un lado al otro y no sale no sale de esa situación. Y a veces termina en conflicto. Yo eso es... miraría esto, a ver, María José, si dentro del grupo hay personas que pueden instruirlo, apoyarlo, darle los elementos, si lo pide la persona, por ejemplo, si hay otros que ofrecen ayuda, si se genera ese clima de ayuda mutua. A ver, Diego, que acaba de decir algo. Bueno, ahora te doy la palabra. ¿Comprendés, María José? Claro, No negar el problema. A ver, lo que pasa es que cuando pasa llegas a esto. ese límite, lo que pasa, o creo que a muchos quizás le pasa lo mismo, que cuando llega el momento del ascenso, vos tenés posibilidad de otro que quizás entró después, pero que su respuesta es diferente, salte a la persona, pero después en algún punto todos colaboran hasta que llega el ascenso para esta persona que tiene esa traba y todos o muchos te dicen, pero bueno, no sirve para el laburo, pero cobra más que yo. Bueno, Entonces, estás hablando de un problema que es muy escuchado como fuente de sufrimiento laboral, que es el sentimiento de injusticia, de inequidad. Esto Isabel, trae una serie de consecuencias de malestar y de desánimo y de desmotivación muy importantes. Diego, ¿querías hablar? ¿Quién fue que habló recién? Soy Eduardo, Clara. Eduardo, adelante. Silva Pelosi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Isabel? te Bien. va? Estaba escuchando un poco todo, bueno, desde antes varias cosas se me vinieron a la cabeza, pero bueno, varias ya las dijeron. Obviamente nos interpela a todos por lo cotidiano del conflicto. Yo creo que un poco, por lo menos en lo personal y desde mi posición, la clave está en gestionar el conflicto. La gestión, digamos, que sea medianamente algo de lo que uno, como vos mencionabas, que no llegue a ser disfuncional la gestión del conflicto, pero sí ocuparse de eso y no postergar siempre el conflicto porque si no se enquista y eso después va incrementando y en algún momento es disfuncional. Entonces, lo que entiendo que, por lo menos de mi posición o lo que procuro hacer para evitar que, por ejemplo, estas injusticias después generen más conflictos, es tratar de tener prácticas de control de gestión medianamente, digamos, frecuentes y legitimar las decisiones en función de argumentos con una comunicación efectiva, digamos, para ser claro con el destinatario, sea quien sea. Muy bien. Sí, afrontar, ¿no es cierto? Que si uno Afrontemos. posterga y evita y no es efectivo en la comunicación, se dan por sentadas cosas que por ahí generan estas incomunicaciones y estos inconvenientes. Sí, muy bien, muy bien. Diego, ¿querías hablar? ¿De algo escribiste?
Sí, yo había opinado en el chat sobre varios temas que se venían dando en la clase, pero bueno, justo opiné sobre el último, que lo que pasa y lo que yo veo en el Poder Judicial y en el departamento judicial que represento, es que justo con el tema de las capacitaciones, la Corte saca cada 2 por 3 capacitaciones sobre distintos temas, y lo que pasa es que realmente nadie dentro del juzgado las quiere hacer. Excusas son varias, que no hay tiempo, que después del horario judicial ellos no se van a conectar a hacer capacitaciones, ni como funcionarios los podés obligar, y después tenés los otros que son los que están antiguos, los que son más viejos dentro del juzgado, que no van a cambiar su forma de trabajar. Entonces, Entiendo, eh, entiendo. es un problema bastante estructural, que se está dando, y eso está generando mucha conflictividad dentro de los juzgados. Yo lo que noto es que la nueva generación, que es un tema que ya se habló en la clase recién, que yo había opinado, es que la nueva generación entra al Poder Judicial con el solo fin de buscar una estabilidad, que no te echen, Ujú. y bueno, cumplir a medias el horario judicial de 8 a 14, y después ya, si bien hay que cumplirlo y nadie se puede quedar después de hora, nadie hace el intento de hacer un poquito más, aportar un poquito Claro, más, y tampoco se le claro, puede exigir. claro. Entonces eso genera mucha conflictividad dentro del personal, porque Entiendo. el empleado compromete, sí. Vos estás aludiendo a las cuestiones motivacionales. ¿Qué motiva o no motiva a las personas a saber más o a trabajar mejor o a comprometerse de otro modo? Vos estás haciendo el diagnóstico de una motivación, un tipo de motivación que no está posibilitando demasiado el desarrollo de las personas o de la misma organización. Para lo cual quizás habría que pensar cuál es cuáles son, si hay, un programa de estímulos, de beneficios, que den sobre las motivaciones de los sujetos, de tal manera de poder avanzar en esto, que no sea solo por seguridad o por motivos económicos, por estabilidad, el ingreso, ¿no? O la permanencia, que pueda haber desarrollos hacia otros valores, además de esos que son y que existen, ¿no? Tiene que ver con cómo se piensa el trabajo, la organización, hacia dónde vamos y qué potenciamos. Estás hablando de un tema motivacional que es muy importante. Por último, bueno, estar depresivo puede deberse a distintas cosas. Apropiarse del tiempo y el espacio personal del otro claramente es maltrato laboral. Claramente, porque nuestro tiempo, nuestro espacio, si es invadido por otro, y sobre todo de manera injustificada, puede haber una inclusión de otro motivada por una causa necesaria, que entonces, bueno, mirá, yo me ocupé de esto que es tuyo, o entré en esta parte de tu tarea porque estaba en blanco y es importante para avanzar, pero ¿no? Desde este diálogo donde se explique, se justifique,
lo que se está haciendo. Ahora, una apropiación injustificada, inapropiada, del espacio y tiempo del otro es maltratarlo. Pedidos de tareas innecesarias. A ver, habría que agregar acá si son innecesarias, pero al mismo tiempo si no las cumplo, tengo algún tipo de castigo, o vienen con una amenaza, o me van a traer consecuencias negativas. Si es un pedido de tareas innecesarias porque la persona que pide no sabe mucho o no tiene demasiado criterio y de repente me pidió algo que no es necesario y yo le respondo el para qué, sobre para qué hacerlo, y se llega a un entendimiento, no es maltrato. Lo otro, sí. Isabel, podrían ser tareas fuera de lugar. ¿Quién no ha escuchado cuando se manda a que preparen un café o cuando son cuestiones que no corresponden, digamos, a personal que son agentes y funcionarios de la Claro. Corte? A ver, el modo como se pide un café también es importante. Supónganse, uno puede pedirle a un colega o a un jefe o a un subordinado, por favor, tengo muchas ganas, tengo frío, supónganse, o necesito tomar un café, me harías el favor, ¿no? Una forma respetuosa que le da lugar al otro, que el otro puede decir, mira, no puedo, disculpa, estoy ocupadísimo, ¿no? Otra forma es pedir que te hagan el café de una forma altanera, soberbia, como si el otro fuera mi mucamo, ¿no? Y que me debe rendir pleitesía y si es posible, llevarme también las carpetas, la cartera, ¿no? Como estilo esclavo. Ahí claramente esa modalidad, esa forma de comunicación descalificante es maltrato. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Hola, Sí. hola. Sí. Angustia ante amenazas y arbitrariedad de quien tiene el poder de decisión. Claramente esa persona está siendo maltratada. Hay un tipo de comunicación que privilegia el psicópata organizacional, el que no tiene culpa, el que goza con el sufrimiento ajeno, el que le gusta rebajar para así subir él en poder, etcétera, etcétera, que utiliza frecuentemente amenazas. Hemos trabajado, ¿no?, en ese tipo de comunicación también ambigua, que al otro no le permite saber bien frente a quién está y qué puede llegar a hacerle como castigo, como reacción arbitraria, si uno no se le somete. Y esto claramente es maltrato laboral. Exigir cumplimiento de la función asignada no es maltrato, es lo que tiene que salir así espontáneamente. Hay una relación entre mobbing o maltrato laboral y estrés laboral. ¿Cuál es? El maltrato causa estrés. Repito, el maltrato, la persona que está siendo maltratada o el grupo que asiste a escenas de maltrato laboral hacia un compañero, vivencia
estrés laboral. Estrés laboral que es decaimiento, desvitalización, cansancio, irritabilidad, bueno, ¿no? Con síntomas en diversas áreas. Si alguien quiere profundizar en el tema de estrés laboral, hay muchas publicaciones. Si me googlean, tienen también trabajos míos sobre estrés laboral y síndrome de burnout. Entonces, el maltrato laboral causa estrés, tensiona, enferma, quita fuerzas, quita energía. Y a su vez, el que está estresado, ya de una forma significativa, no meramente cansado, y descansa y revierte el cansancio. No, aquel que está en un proceso de estrés laboral que va avanzando, uno de los síntomas es la irritabilidad, la agresividad, un trato hostil, un trato cínico hacia los demás. Es decir, la persona estresada, enferma de estrés laboral, también va a desencadenar maltrato laboral. Esta relación está demostrada y dado que el estrés laboral es uno de los padecimientos laborales más frecuentes en el contexto actual, bueno, prestemos atención a esta relación. Es una relación importante. Estrategias. Vamos a hablar de afrontar, ¿no? Pero el afrontamiento puede ser saludable o no saludable. Es importante que afrontemos el tema, como dijimos, no, o sea, veamos qué hacer y dentro de ese qué hacer, elijamos caminos sanos, que no nos enfermen. Entonces, dentro de las estrategias hay intervenciones de orientación organizacional y social. A esto me refiero con estrategias que la misma organización define implementar. Depende de que haya conciencia del problema. Esto. Por ejemplo, la apertura de capacitar sobre maltrato y buen trato tiene que ver con una toma de conciencia del problema. Si se negara el problema, no habría capacitaciones. Cada uno, sálvese quien pueda, tendría que buscar por sí mismo a ver qué hacer. ¿Cuál es la fortaleza central de cuando una organización se plantea y diseña una intervención sobre un problema? La fortaleza principal es desarrollar autonomía en los sujetos que reciben esa intervención. Desarrolla competencias, poderes, empodera y también favorece la cohesión interna del grupo
y con la comunidad. ¿Por qué? Porque al dar elementos, al potenciar recursos, hay una facilitación a compartir, dialogar, buscar juntos las mejoras. Es decir, influye en el bienestar de los sujetos, también del grupo y también de la organización. Sigamos. Falta agregar algo respecto de la debilidad para implementar una intervención. Es, por un lado, la conciencia, que haya conciencia y no se niegue, pero también que haya capacidad de decidir abordarlo y también medios para hacerlo y para buscar la mejora del problema. ¿Se entiende? Concientizar es importantísimo, pero también si la conciencia abre la búsqueda de recursos para afrontar el problema. Yo ya sé que está este problema, pero sé qué es lo que podríamos hacer para mejorarlo. Podemos abrir los caminos para buscar esas ayudas. Cuando se cuenta con conciencia y medios para decidir esa búsqueda de estrategias sanas, ahí se abre el camino. Hay 3 tipos de prevenciones. La primaria tiene que ver con evaluar los factores de riesgo psicosocial. Dijimos que el maltrato laboral es un problema de riesgo psicosocial desde el DSM, que es la tabla de clasificación de problemas mentales. Prevención primaria. ¿Se evalúa? ¿Hay conciencia? ¿Se trabaja sobre la conciencia de la importancia de los vínculos? Es otra estrategia. ¿Se definen adecuadamente los roles? De esto hemos hablado hoy. ¿Se trabaja de que no haya sobrecargas? ¿Hay programas, acciones dirigidas a ayudar a líderes en su formación, en lo cognitivo, en lo relacional? Todo esto tiene que ver con prevención primaria. Primaria quiere decir, estoy como en el primer escalón, viendo qué pasa, tratando de dimensionar una estructura, crear una estructura lo más sana posible, en lo vincular, en los líderes, en la distribución de tareas. Muy bien. Prevención secundaria. Ya está el problema presente. Se busca desarrollar recursos de afrontamiento saludables, por ejemplo, capacitaciones al respecto. Prevención secundaria. Ya está el problema presente. Intervención o prevención terciaria. Intervención de recursos legales.
a ver, esta organización, cada organización, ¿cuál es las alternativas? ¿Cuáles son las alternativas legales esperables, indicadas para denunciar el problema, buscar mediación externa, convocar al área de recursos humanos para que intervenga y trabaje el problema? Son 3 caminos que pueden estar en paralelo. Depende también de la evolución que haya y el tipo de organización que favorece. Bien. Tenemos que agregar a nivel individual. Y con esto cerraríamos en la presentación y abriríamos un espacio para dialogar, también proponer yo una forma de cierre. Bien. Estrategias a nivel individual de cada sujeto. No sufrir en silencio. Compartir el problema. Ver otros qué dicen y cómo perciben la situación. Escuchar propuestas, consejos, orientaciones, siempre dentro de los pares me estoy refiriendo, ¿eh? No sufrir el problema en silencio. No poner límites en que no aparezcan y se desarrollen estos síntomas de estrés laboral. No enfermar. Poner defensas saludables ante esto. La primera es abrir la comunicación eligiendo con quiénes. De nuevo, subrayo la importancia de ser realistas. No le voy a comentar que me estoy sintiendo maltratada a un psicópata organizacional que es mi acosador. Lo voy a conversar con personas que me pueden realmente ayudar. ¿Se comprende? No se lo voy a comentar a alguien que es indiferente, que no es empático, que no se compromete. De alguna manera es importante que elija dónde, cómo, qué caminos elige el que está siendo maltratado para defenderse y, si es posible, llegar a revertir la situación. Para eso hay que ser muy objetivo, ser realista y ahí compartir lo que le está sucediendo. Si dentro de la organización esto no es posible, porque hay organizaciones y organizaciones, o momentos y momentos, pedir ayuda externa, a profesionales que se dedican a eso y que lo van a ayudar, lo van a asesorar, sea en el ámbito psicológico, médico, legal, etcétera. ¿Sí? Objetivar el problema. El mismo sujeto que se siente, que percibe, que sufre el maltrato laboral, trabajar en ser objetivo,
Ser objetivo tiene que ver con dimensionar el problema de un modo realista, no negándolo, pero tampoco dándole el poder absoluto al maltratador y a su maltrato. ¿A qué voy? Que todos nosotros contamos con recursos, mecanismos defensivos, posibilidades de pensar, de buscar ayuda, de compartir el problema. Entonces, utilizar estos recursos para darle el lugar al problema que le corresponde, que no nos invada en nuestro espacio personal, en lo íntimo de mi vida. Es decir, poder ponerle límites al problema, poder circunscribirlo. Todo esto se aprende, se desarrolla, se afirma desde una actitud pensante, razonadora y activa. Por último, estrategias grupales importantísimas. Te dije, el grupo es la principal barrera defensiva contra el maltrato laboral. El grupo laboral. Porque ven, porque comparten, porque sufren lo mismo, cada uno a su manera, pero están todos incómodos, de alguna forma lo viven y lo sufren. Entonces, compartir, no para llorar juntos, sino, si hay que llorar un rato, bueno, como el dicho, ¿no? Si querés llorar, llorá, pero no me quedo en el llorar, sino en el pensamiento. A ver, entre todos, ¿qué podemos hacer para bajar el impacto en nuestro sufrimiento? ¿Qué podemos hacer entre todos para ponerle límite, ponerle coto? Al maltrato hay que ponerle barreras, acotarlo. Cuanto más se lo disminuya, cuanto menos poder de daño tenga, es ahí donde tenemos que poner nuestra búsqueda. Recordemos, se diagnostica el maltrato laboral por el daño. Y el daño puede ser enorme. Entonces la reflexión final es esta: cómo ponerle barreras, cómo limitarlo y, si es posible, revertirlo. En algunos casos pasa. En otros, con que preservemos nuestra salud, chapó. Bueno, abramos el espacio para el diálogo. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo si quieren comienzo. Por favor. Bueno, por empezar, tampoco quiero monopolizarlo, el tiempo de la clase, pero bueno, agradecer porque como
lo conté en la clase pasada y en otras clases otros compañeros, compañeras lo han dicho. Este curso me sirvió para diagnosticar el maltrato laboral que actualmente sufro en el juzgado. Yo soy funcionario y el maltrato lo recibo tanto por colegas, por otros funcionarios y por empleados. Traté con este curso de ver todas las herramientas y cumplir a cada pasito de lo que fuimos, de lo que se fue exponiendo, tomando nota. Bien, bien. Bueno, lamentablemente yo en mi caso personal y en la experiencia que estoy atravesando, digamos, el último ratio sería la ayuda externa que se habló hace un par de minutitos, que es el tercer punto de la última filmina. Sí. Que todo lo que se dice acá en el curso y lo que expones acá en la clase, me parece muy bueno, pero yo no lo puedo poner en práctica. O sea, la teoría es muy buena. Lo que no lo puedo poner en práctica, por lo menos dentro del departamento judicial mío, porque me pasa que no sé si a otros compañeros de la clase le está pasando, o les pasó, o conocen algún caso ejemplificador, que la ayuda externa sería, en este caso, resolución de conflictos. Que venga la resolución de conflictos a un juzgado en el cual el juez no lo solicita, yo siento, y creo que es así, que me estaría acabando mi propia tumba. Después lo que también siento es que, a ver, ¿qué sería lo correcto que debería hacer? Es irme del juzgado. Pero no tengo un recurso, no tengo un... No. ¿Sabes que no? Bueno, te voy contando por qué. ¿Por qué digo que no? Porque la persona que está sintiendo, percibiendo maltrato, si se aleja del lugar de trabajo, sale disminuido y va a llevar esa disminución con respecto a la identidad propia al nuevo trabajo. Lo más sano es encontrarle la vuelta, alguna vuelta más que no haya aparecido todavía como acción. Tiene que haber alguna vuelta más, a nivel quizás reflexivo o de actitud, algo, estoy segura, ¿eh? Pero abandonar el lugar de trabajo se lo vive como fracasé. Sí, obvio. Perdón, no sé si... no es lo mejor. Levantar la mano y seguir con otra conversación desde ya que los dejo a todos. Muy bien. Particularmente yo buscaría otra vuelta. Yo le daría otra vuelta. Bien, ¿quién más? Contando, pero sí, pero bueno, sí. Gracias. Obvio. ¿Quién más? Yo quiero decir algo. Con respecto a, o sea, a mí me pasó de sufrir maltrato, pero en una dependencia donde hay 3 jueces y 2 o 3 secretarios, depende de la época en la que haya estado, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo pude revertir con diálogo en mi caso, pero sí tuve hasta licencia psiquiátrica. O sea, pasé por todos, hasta la disminución de tareas después de la licencia psiquiátrica. Me dijeron, no podés continuar con tus tareas porque no viniste por un tiempo y por la situación que sea la excusa que pusieron, y me mandaron de ser la oficial primera a la mesa de entradas. Y después terminé ascendida
así que mirá si no lo pude revertir. Tenía un juez de la vieja escuela que te mandaba a llamar por teléfono a la madre para ver cómo estaba, a pedirle. Yo igual entendía que era por una confianza que él tenía para conmigo, pero yo me sentía maltratada porque no podía cumplir con mis funciones. Comprendo. Con mis tareas, y después se me cuestionaba porque no rendía. Sí, pero de me la lo que... pasaba en el despacho del juez, haciendo Claro. cosas personales para él, y por supuesto que yo me quejaba. Yo nunca me quedé callada, siempre me quejaba, hablaba con los colegas, hablaba con los secretarios y decía, yo necesito poder hacer mis funciones. Terminé con tal estrés que, por supuesto, licencia psiquiátrica. Pero cuando volví, no me quedé callada, siempre seguí hablando y siempre seguí manifestando que yo no me quería ir de la dependencia porque a mí me gustaba mucho el trabajo, pero quería revertir las cosas. Qué Y bien, qué bueno, lo logré, y qué bueno. al punto que no solo demostré que yo era capaz laboralmente, sino que él no me molestó más impidiéndome cosas que no correspondían porque se dio cuenta que estaba equivocado, por supuesto, gracias, porque Sí. obviamente debe haber diferentes niveles de maltrato. Yo lo Sí. sufrí bastante por No, mucho y tiempo. claro, lo que vos contás debe haber sido un largo y difícil proceso. De Fueron fácil, muchos años. claro, de fácil no debe haber tenido nada, pero No lograste. con la autoridad que se me imponía, porque me decía, yo soy el juez, y Claro. era tan de la vieja escuela que nos trataba de usted, y lo digo, hablo en Claro. pasado porque ahora hace poquito falleció. Claro, claro. Entonces yo no podía hacer nada, los secretarios no podían hacer nada, los colegas tampoco, y bueno, por Claro. suerte, ya te digo, eso pasó, se revirtió, pero yo tuve mucho diálogo permanentemente. De hablar con los otros jueces para decirle, por favor, necesito cambiar mis tareas, yo Muy soy capaz. bien, está Lo muy bien. demostré y lo logré. Y no Claro. solo lo logré, ya te digo, sino que me logré un ascenso Sí. y para mí hoy yo tengo paz porque siento que tuve que demostrar, tuve que remar un montón, pero yo no me fui Saliste porque fortalecida, pero con sí. mucho trabajo y muchas dificultades y momentos que debes haber querido renunciar, Sí. y bueno, Es que ¿no? tuve un episodio donde un día él me dijo, si usted no hace lo que le digo, la he hecho. Y yo le dije, perfecto, me voy. Y me tuvieron que frenar para decir, no, si ya lo conoces. Sí, pero no es tan fácil. No es Así tan es. fácil con él, lo conoces y No, no sé no, qué. no. Pero bueno, Bueno, yo tengo felicitaciones. ese caso. Gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere hablar? Sobre el curso, si le sirvió, si no, como... Ah, perdón, y lo que quería decir era que una herramienta que vos habías preguntado, a ver qué elementos, para mí el diálogo es fundamental. Obviamente, del otro lado se puede no lograr o no Claro, quererlo, pero para mí es fundamental sí. dialogar siempre. Exactamente. No encerrarse en un silencio y padecer. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? ¿O están expectantes a ver qué les quería proponer yo? ¿Cómo es la cosa? ¿Eh? No, por allí agregar que formamos parte de un todo y como que cada uno es una pieza en el engranaje del juzgado o del organismo, la empresa en la que esté, y hay que tratar de buscar el equilibrio entre nosotros, que somos todas personas, independientemente de la jerarquía. Compartimos un montón de horas diarias, a veces más que con nuestra familia, entonces Sí. creo que es sano que el grupo pueda llegar a un equilibrio para entender que tenemos todos la misma camiseta para meter el gol en el mismo arco y bueno, tratar de entendernos y de respetarnos con respeto, con diálogo, como decía la compañera. Buenísimo. No es fácil, pero bueno, tenerlo como que estamos todos en el mismo lado. Tal cual. Y quien más, quien menos, todos sabemos de qué se trata esto, ¿eh? Y lo hemos todos vivido. somos partes para que esto gire, si lo tratamos como una máquina. Muy bien, muy bien.
¿Alguien más quiere? Bueno, permiso. Sí. Agradecer de nuevo el curso, Gracias. solidarizarme con los compañeros, con Vanessa, Diego, que la verdad que lo que ellos cuentan, tengo que ser honesto, yo ni remotamente lo he visto, y esto no va en descrédito de ellos, sino que digo que son situaciones sin duda particulares. Claro. Y a su vez también pensaba en la complejidad, ¿no? Estos cursos que te dan, para mí, una gran herramienta para poder distinguir cosas, separar, analizar, objetivar, esto que hablábamos, y reconocer en el fluido, en el fluir de las conductas, de lo que pasa todos los días, algunas cosas que si no, ni te das cuenta si no las sabes conceptualizar, ¿no? Y bueno, y esa dificultad intrínseca que implica el hecho de que cuando las situaciones no son, como contaban Diego y Vanessa, tan claras, ¿no? Es más difícil distinguir si realmente quizás no tengas un ambiente sumamente viciado, por ahí no necesariamente violento, pero sumamente viciado, y que eso puede mejorar quizás con alguna cosa estratégica y más rápido si hay gente que en condiciones de reconocerlo. Muy bien. Y cuando desarrollabas este tema de los controles, ¿no es cierto? Y de las posibilidades de intervención, esto de darnos más herramientas a nosotros para que de forma autónoma y quizá en forma de autocomposición, ser nosotros los que nos curemos en salud sin necesidad de intervenciones externas, creo que esta es la idea de la institución, por eso capacita en esto, ¿no es cierto? También saber que nosotros, y acá viene donde yo me detono con un prejuicio por completo, que es el hecho de que conformamos en términos generales, y por favor que nadie se agravie, y lo digo en referencia al grupo que yo puedo tener, tenemos que enfrentar algo que yo lo considero dramático, pero que bueno, que somos una sociedad que depende más del control que le efectúen que de manejarnos de modo individual y éticamente responsable. Entonces, ese es el gran mal que también hoy lo contaban, ascensos que se dan por el tiempo, por permanecer, pero no por capacidad, el que menos asciende, el que más trabaja, el que menos cobra, el que más responsabilidades toma. Bueno, y que nunca aparece esa coordinación, ¿no? Es decir, bueno, flaco, vos tenés un puerto dirigencial, vos tenés jerarquía, tenés la responsabilidad, tenés el conocimiento, ¿labura? Exactamente. Bueno, muy bien. Me gustó. Si tuvieras, Facundo, que decir una estrategia que del curso te llegó más. Una estrategia. Sí. ¿Cuál sería? Hay una cosa que se dijo acá y que yo la voy a poner en práctica en las próximas semanas, porque tengo un compañero que está en un equipo de trabajo conmigo, somos dos secretarios, entonces está más o menos, no dividido, no sería la palabra, está sectorizado en dos áreas, civil y comercial y familia y violencia. Estoy en un juzgado de Payo, ¿no? Somos menos porque el impacto de la violencia y lo de la familia con las cuestiones de los sectores vulnerables en los pueblos es dramático. Pero tengo uno cuyos problemas personales realmente lo han descompuesto por completo desde hace ya 2 o 3 años y lo hemos intentado todo. Es amigo mío, tocamos la guitarra, o sea que confianza hay toda, pero no hay manera de romper la inercia de que él asuma que el trabajo hay que hacerlo. Entonces, si bien yo no comparto el espacio físico con él, lo comparte con 3 compañeros más que integran y bueno, escuchando hoy lo que decían, voy a hablar con estos 3 compañeros que comparten más tiempo aún con ellos, a ver si se les ocurre en qué podríamos proponerle hacer que no sea lo que hace, que quizás a él lo inste a comprometerse más con el trabajo y empezar de a poco con alguna cosita y ver qué podríamos arrancar. Muy bien, estrategia grupal, Facundo. Guillermina, ¿qué estrategia vos recortarías como que te llevas? Bueno, yo también estoy en un juzgado de paz. Somos pocos, a diferencia por ahí de algún juzgado civil y comercial de una gran ciudad. Y yo creo que el grupo nos salva.
y que el diálogo y tener el apoyo de los colegas, de un par, digamos, es lo que nos salva para seguir adelante dentro del instituto. Excelente. María José, ¿qué dirías? Ahí estoy. Yo me quedo con el diálogo, que creo que es una de las... a veces lo que menos cuesta para algunas cosas y más cuesta para otras, porque para hablar hablan todos, pero para usar el diálogo para resolver y para que cada uno nos hagamos cargo un poco de la parte que nos toca, es creo que lo que más hay que trabajar, al menos en equipos de trabajo. Yo creo que el objetivo, al menos donde yo estoy, es lograr un equipo de trabajo. O sea, no un grupo, porque un grupo es, Sí. un grupo, el grupo se divierte, Otra el grupo pasa, pero creo que la comunicación para lograr el equipo de trabajo es con la que más necesitamos nosotros en este momento. Excelente. Vanessa, ¿qué dirías? No, nada, lo que comenté recién, el tema del diálogo para mí es Perdón, fundamental. Siempre perdón, llegar sí. a... No, no pasa nada, no pasa nada. Tengo muchas cosas más para decir, pero no quiero... No, está muy bien. Yael. Sí, sí. Bueno, yo creo que sobre todo con la clase de hoy me gustaría trabajar más sobre la herramienta de buscar un líder que sea positivo, un líder que tenga ideas claras, que las sepa transmitir. Me parece que también ahí es una clave. Quizás sea más un trabajo personal, el que yo deba hacer, pero me parece que el secreto para identificar el problema, para encontrar las soluciones y para poder llevarlas a cabo, creo que es fundamental la presencia de un líder positivo. Sí, la formación, ¿no? De liderazgo. Muy bien. Cintia. Cintia, ¿estás por ahí? O quien quiera, ¿eh? Porque a mí no me permite ver muchos más. Yo no veo a otros. Buenas tardes, Isabel. Hola. Voy a poner la cámara que no hablé en todo el curso, pero bueno, muy atenta, siguiendo, la verdad, todo lo que nos estás comentando, escuchando atentamente a mis compañeros, porque en definitiva somos todos compañeros de una gran estructura y tomando todo lo que plantean, y es la primera vez que, me pasa, yo soy secretaria de un juzgado de familia, que estoy en un curso y realmente no participo, no opino, porque estoy tan revisando constantemente mi actuación y la de mis compañeros, diagnosticando y pensando todo el tiempo en mi juzgado, que me pasa eso. Por eso en muchas ocasiones escribo, pero no participo porque realmente es la primera vez que me pasa. Y hago muchísimos cursos sobre temáticas específicas de familia, pero esto te ha despertado. me pienso a mí misma. Sí, qué Me pienso a mí misma y cómo yo me posiciono ante mi grupo y cómo lideramos, porque somos 3 secretarios. La verdad, tenemos un lindo juzgado, un lindo equipo de trabajo. Obviamente, lo que advierto es el tema de las nuevas generaciones, como comentan, y tratamos nosotros de capacitar mucho a personas que más lo necesitan. En otras personas no controlamos, de hecho, a personas cuando ya vemos que empiezan a andar solos y que uno puede confiar en el trabajo. Por ejemplo, ahí nosotros no controlamos, que eso, tiene que ver con lo que hablamos hoy, pero otras personas sí, y muchas veces, doy un ejemplo con algo que me pasó el otro día, le estaba enseñando a la auxiliar primera que se incorporaba a hacer algunas cuestiones. Claro, y yo noto esto, es muy aburrido esto que me explicas, me dijo. Claro, sí,
el 80% tal vez del trabajo puede ser aburrido. Y también yo ahí le dije, bueno, y vos, a ver, ¿qué esperás? ¿Cómo vos pensás? Tal vez porque me parece que hay otras expectativas u otra idealización del trabajo. ¿Cómo vos pensás que puede resultarte más divertido, entre comillas, porque me estás poniendo la palabra aburrido? Claro. ¿O qué pensás que nosotros hacemos o que los despachantes hacen? ¿De qué forma a vos te atraería esta actividad? Bien, Y bien, bueno, y no, bien. sonrisas, es muy difícil. Sí. Yo intento todo el tiempo, ¿no? Trabajar la comunicación asertiva todo el tiempo y siempre enfocarme en lo bien que hace una persona algo, para partir de ahí, bueno, Sí. después de enfocarme en lo que tenemos que reforzar. Pero a veces cuesta mucho, aún poniendo comunicación asertiva y tratando de incentivar, porque, claro, tenemos estas respuestas y Sí. cuesta un montón. Pero está buenísimo esto porque la verdad que escuchándote a vos y a todos mis compañeros, se sacan... Qué bueno cuando uno se lleva cosas que se queda pensando, ¿no? Por Me parece eso me que pasó eso es lo esto. más rico de un curso, de algo, lo que Y nos lo transmito en el despierta. juzgado. Sí, lo que nos Porque despierta voy a y les cuento, nosotros. digo, miren, estoy haciendo este curso que la verdad que es fantástico y ojalá se puedan hacer más específicos y bueno, nada. Formación de líderes quizás, ¿no? Sería un tema. Muy bueno Soledad, todo. ¿querés comunicar? Sí. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Isabel, yo lo que hago muchas veces con los empleados, yo soy secretaria también, hace varios años. Cuando veo que la tarea no sale o que el empleado no está a gusto o que todos están a su gusto, entonces llamo a uno por uno, no hago una gran reunión, para que me digan sinceramente qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta hacer. Desde el empleado de mesa hasta el oficial. ¿Qué parte del despacho no te gusta? ¿Qué parte del despacho sí te gusta? La bajada de escritos, el confronte. Que me lo digan a puertas cerradas con total sinceridad. Entonces, como yo no coloco al personal, o sea, el personal lo elige el juez y la que lidia con el personal es el secretario, entonces yo con ese personal, con ese recurso humano, es con el que tengo que afrontar. O sea, yo no lo puedo echar porque no me gusta cómo trabaja o no cumple, llega tarde. No puedo. Tengo que manejarme con el personal que otra persona elige, que otra persona pone a dedo. Entonces trato de que todos estén a gusto. Ahora sí, después, si la persona que tiene más cargo me llega a decir, y bueno, yo tengo oficial mayor, pero no quiero despachar, yo quiero confrontar, no quiero tomar audiencias, esto a mí no me gusta, dije, bueno, esto después se tiene en cuenta al momento del ascenso. Yo te doy lo que vos estás haciendo es trabajar el desarrollo de carrera, ¿no? De acuerdo a las motivaciones, las capacidades, con lo cual le das a las otras personas como un camino de apertura, ¿no? No es solo lo puntual ahora, también hay una perspectiva. Así que eso debe favorecer mucho la participación, ¿no? Creo un poquito de presión porque he tenido un empleado que hasta ha desistido del cargo de auxiliar letrado, dijo, bájenme la propuesta porque yo no puedo, no lo quiero, no me gusta y con la presión que se ejerce no lo voy a hacer. Y se bajó. Y seguimos todos amigos. Perfecto. Bueno, estamos en hora, pero algunos todavía no hubo tiempo de que hablaran. A ver, ¿alguien más quiere comentar qué se lleva como estrategia? Yo creo que hemos trabajado súper bien. Yo pondero de estos encuentros como el pensamiento compartido. No siempre se logra eso, aunque se vivan realidades parecidas. No siempre se abre ese espacio, ¿no? Reflexivo, de pensamiento, de búsqueda, con los matices particulares, ¿no? Con mayores certezas, mayores incertezas, pero claramente
lo conversado yo vi dos cosas. Una, la conciencia del problema, el darle importancia al problema, y luego una actitud de búsqueda, de buscar alternativas, de buscar caminos, y esto me parece muy bueno para profundizar. ¿Hay alguien que está hablando? No. Entonces, gracias yo a ustedes y bueno, nos veremos en otra ocasión. Un abrazo y me alegró mucho estar los miércoles acá. Gracias, Muchas Isabel. gracias. Isabel, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, hasta luego.